¿Me escuchan todos ahí? Sí, doctora, sí se Ah, escucha. va. Perfecto, perfecto. Bueno, antes que todo, pues darles las gracias a quienes todavía continúan en el curso. Esto ha sido un reto, ya casi vamos a terminar. Y pues el día de hoy vamos a hablar de glomerulopatías. Es un tema bastante corto, pero es bastante frecuente y tiende a confundirse con algunas presentaciones clínicas de los pacientes. Entonces, creo que es muy importante que hablemos de esto. Los objetivos de mi presentación es que definamos qué es una glomerulopatía, que aprendamos a diferenciar qué es un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico, conocer la epidemiología de ambos síndromes, que determinemos la clasificación y repasemos la fisiopatología de ambos síndromes, determinar qué criterios son de mal pronóstico y por lo tanto tienen que referir a nefrología y que aprendan el manejo de emergencia de estos pacientes. Y para empezar, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo hasta acá. Pues a lo largo del curso, pues han hablado ya de que el riñón, pues es un órgano bastante complejo que está formado por millones de nefronas. Estas nefronas, a su vez, están formadas por dos partes importantes, el glomérulo y un sistema de túbulos. Hoy vamos a hablar específicamente del glomérulo. Como ustedes pueden ver acá, el glomérulo, pues, es un sistema complejo formado por un penacho de capilares y tiene una estructura altamente importante y compleja que es conocida como la barrera de filtración. Esta barrera de filtración está formada por tres capas. Una capa endotelial que tiene sus fenestraciones, una capa intermedia que es conocida como la membrana basal y una capa externa que es conocida como la capa de podocitos o de células epiteliales. Estas tres capas tienen una función sumamente importante y evitan que pasen células y principalmente proteínas que usualmente no deberían de pasar a través del filtrado y llegar a la orina. Solo permiten el paso de agua y algunos solutos y algunas sustancias de muy bajo peso molecular. Cuando hay cualquier estructura que afecte la morfología o la estructura de esta barrera de filtración o de estas células dentro del glomérulo, que son conocidas como células eh, del mesangio, que le van a dar al glomérulo una estructura y una forma normal y ayudan a mantenerlo en el centro, este penacho de capilares. Pues cualquier patología que cause un daño a nivel de estas estructuras es lo que conocemos nosotros como una glomerulopatía. Hay una afección directamente a nivel del glomérulo. ¿Cómo se puede tapar este glomérulo o cómo se puede dar este daño? Tenemos tres formas de que se pueda dañar. Y lo primero es de que estos espacios que habían dentro de esta capa, que es la célula, la capa endotelial, que puede llegar a taparse por distintas situaciones, como vamos a ver más adelante, pueden provocar que se evite, digamos, que pase cualquier tipo de sustancia, incluyendo las que deberían de pasar. Entonces, este es un tipo de daño en el cual el glomérulo se puede llegar a tapar. También tenemos otro tipo de daño que puede pasar dentro del glomérulo y no es que se tape, sino que más bien que estos espacios se separen tanto que permitan que pase cualquier cosa. Entonces, este tipo de daño provoca una fuga de sustancias que realmente no deberían de fugarse, como por ejemplo las proteínas, que lo vamos a ver en el síndrome nefrótico. Entonces, acá vemos cómo algunos espacios pierden, digamos, estas estructuras y permiten el paso de todo lo que se quiera fugar a través del glomérulo. Y lo otro que puede llegar a suceder es que algunas enfermedades pueden provocar que no solo haya fugas, sino que también se tapen. Entonces, esto sucede principalmente en situaciones como el síndrome nefrítico, en donde hay algunos glomérulos que están tapados y otros que están aumentando la pérdida de algunas sustancias que no deberían de pasar por ahí. Entonces, estas tres situaciones son las que pueden provocar una glomerulopatía. Puede ser que el glomérulo se tape, puede ser que el glomérulo fugue o puede ser que el glomérulo se tape y fugue. Esas son las tres situaciones. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de glomerulopatías? Y es que
No solo las anomalías congénitas del tracto urinario, como lo vieron anteriormente, son la causa de enfermedad renal crónica en niños. En un estudio que nosotros tenemos en el servicio, sabemos que es la tercera causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Y en otros países, las glomerulopatías constituyen la segunda causa de enfermedad renal crónica. Entonces, es importante el poder diferenciar qué pacientes van a responder al tratamiento usual y qué pacientes no, y van a necesitar ser referidos al servicio de nefrología. Ahora vamos a empezar hablando del síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico no es más que una condición que afecta principalmente los podocitos. ¿Se acuerdan que vimos que la barrera de filtración glomerular tiene tres capas? El endotelio, la membrana basal y la capa más externa, que es la capa de los podocitos. Entonces, el síndrome nefrótico se considera que afecta principalmente los podocitos. Esto va a causar que se separen los espacios que hay entre estos podocitos y van a permitir que entonces empiecen a fugar sustancias que no se deben de fugar, principalmente las proteínas. Si empezamos a perder proteínas a través de la orina, entonces vamos a tener dentro del cuerpo, por supuesto, hipoalbuminemia, vamos a perder la presión oncótica y vamos a tener edema. Esto generalmente se acompaña de hiperlipidemia. Cuando hablamos de la tríada clásica, mucho se confunde, pero la tríada clásica no es más que proteinuria, con un índice de proteína creatinina mayor de 2, hipoalbuminemia, con una albúmina menor de 2.5 miligramos por decilitro, y edema. Y usualmente está acompañado de hiperlipidemia. La epidemiología es que tenemos aproximadamente una incidencia global en pediatría de 2 a 7 por cada 100.000 de la población general. Es 15 veces más frecuente en niños y afecta principalmente entre los 2 y los 8 años. La incidencia máxima se presenta entre los 3 y los 5 años y es más frecuente en hombres que en mujeres 2 a 1. Lo podemos clasificar de diferentes formas según la etiología, entre primario o secundario. En niños, el 90% se considera que es de causa primaria, o sea que la afección es directamente a nivel del glomérulo, y en pocas ocasiones secundario. ¿Secundario a qué? Pues, por ejemplo, una púrpura, secundario a algún proceso infeccioso que podría ser causado, pero es muy raro. Si lo clasificamos según la edad de presentación, pues aquellos que se presentan en el primer año se puede considerar como que tienen alguna condicionante genética o síndrome nefrótico genético si es antes de los 3 meses, o después de los 3 meses, pues que sea secundario a algún proceso infeccioso, principalmente aquellos que involucran como citomegalovirus, sífilis, que es muy frecuente en niños pequeños, o bien el infantil, que es dentro de los 2 y los 8 años. Pero también hay otra clasificación y eso es en base al patrón histológico, a lo que vemos en una biopsia renal. Algunos cambios son mínimos y es conocido como enfermedad de cambios mínimos. Esto quiere decir que el glomérulo se ve de una forma totalmente normal y esto representa el 85% de los casos. Otras causas son cuando hay un daño estructural, como una glomerulosclerosis focal y segmentaria que representa el 10% de los casos, o una glomerulonefritis membranoproliferativa que representa el 5% de los casos. Y hay otra clasificación que es dependiendo la respuesta al tratamiento, como síndrome nefrótico córtico sensible o síndrome nefrótico córtico resistente. ¿Cómo se presentan estos pacientes? ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues estos pacientes principalmente tienen una historia muy peculiar de alergia. O sea, empiezan con un edema bipalpebral, van a consultar con el pediatra o con el médico general o con el médico o con enfermera del centro de salud, y lo primero que piensan, porque solo es un edema bipalpebral, es que se trate de un proceso alérgico. Les dejan tratamiento antihistamínico, tal vez algún tratamiento local para los ojos, y mejoran transitoriamente. Sin embargo, posterior a esto, 1 o 2 semanas después, vuelven a tener edema, pero ahora no solo es el edema bipalpebral, sino que ya empieza a haber edema en miembros inferiores, principalmente en partes blandas. Y cuando llega a un caso muy severo, pues ya tenemos ascitis y es un edema completamente generalizado, que es lo que principalmente hace que el paciente consulte a las emergencias. ¿Cómo? Para hablar de la fisiopatología, pues tenemos que hablar de que el síndrome nefrótico lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno, en el que no existe un daño real en el glomérulo, entonces nosotros podemos decir que tiene un daño funcional. Como vemos acá en esta imagen que les estoy señalando, pues acá vemos un glomérulo de una forma normal, y
Si lo quisiéramos ver de esa forma, es como que viéramos una batería que está completamente normal, que solo al verla ahí no sabemos si funciona o no funciona, si tiene carga o no tiene carga, pero se ve físicamente, se ve normal, ¿sí? Entonces a esto nosotros le llamamos que no es un daño dentro del glomérulo, sino que es un daño probablemente de cuestión de carga, digamos, pero que estructuralmente se ve muy bien el riñón. Y si no es que tenga un daño funcional, pues sí va a tener un daño estructural. Aquí pues es muy evidente que vemos que la batería está destruida completamente, estructuralmente tiene algún daño. Y es lo que vemos también en esta parte inferior, en donde vemos que sí existe un daño a nivel estructural del glomérulo. Entonces acá pues uno sabe que probablemente el pronóstico de este paciente va a ser peor. ¿Cómo sabemos nosotros que este daño existe? Bueno, si lo viéramos en una microscopía electrónica, pues acá vemos nosotros que tenemos nuestras células endoteliales, vemos también aquí nuestra membrana basal y vemos nuestros podocitos que se ven morfológicamente normal. Es como que viéramos esta batería y la vemos, bueno, pareciera que todo está normal, pero sí existe un daño que sea mínimo. Pero cuando vemos un daño estructural, vemos que estos podocitos, miren, pierden totalmente su morfología y eso va a permitir que empiecen a fugarse todas las proteínas. ¿Cómo nosotros sabemos si tiene un daño funcional o estructural? Pues se han hecho muchos estudios para saber qué paciente uno asume que tiene un daño funcional y esto es por medio de cambios mínimos. Entonces, vieron en tiempo atrás que todos los pacientes que van con síndrome nefrótico, a ellos se les hacía biopsia, 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 y vieron que todos los pacientes que tenían cambios mínimos en la biopsia, como vimos, o sea, no se veía ningún daño estructural, compartían ciertas características clínicas y de laboratorio. Y vieron que todos estos pacientes se encontraban entre una edad entre los 2 y los 8 años, no presentaban hematuria macroscópica, no presentaban hipertensión, no tenían elevación de creatinina y el complemento estaba normal. Entonces, a todos estos pacientes los englobaron como considerando que tenían un daño funcional y que muy probablemente si se les hiciera una biopsia renal, encontraríamos que tiene cambios mínimos. Hoy por hoy, pues no a todos los pacientes con síndrome nefrótico se les hace biopsia. Es muy raro al paciente que se le hace biopsia porque uno asume que si el paciente cumple con estos criterios clínicos, va a tener un daño mínimo y que va a responder muy bien al tratamiento tradicional. ¿Cuál es el abordaje que vamos a tener nosotros con estos pacientes? Bueno, primero es, como les dije, la mayoría de los pacientes llegan a la emergencia por historia de edema. Entonces, pero no todos los pacientes que tienen edema tienen un síndrome nefrótico. Entonces, para poder saber si ese edema es secundario a un síndrome nefrótico, necesitamos verificar algunos exámenes. Tenemos que hacerle su índice proteína creatinina para ver que esté mayor de 2. Si no tenemos un índice proteína creatinina, pues podemos hacer un examen general de orina que tenga 500 miligramos por decilitro. En una tira de orina puede ser más de 3 cruces. Eso nos puede ayudar a nosotros si no tenemos un índice proteína creatinina. Tenemos que verificar la albúmina, esa tiene que ser menor de 2.5. El paciente tiene que tener edema y, por supuesto, si le hacemos colesterol y triglicéridos, estos van a estar elevados. Muchas veces se confunde el síndrome nefrótico con pacientes que tienen alguna malnutrición como el kwashiorkor, por ejemplo, que estos pacientes tienen edema, tienen hipoalbuminemia y nos consultan mucho y nos dicen, mire, tenemos sospecha de que este paciente tenga síndrome nefrótico. Cuando les pedimos que hagan un índice de proteína de creatinina, nos damos cuenta que no tienen proteinuria en la orina, entonces esto no puede ser un síndrome nefrótico. O sea, el paciente por ley necesita tener proteinuria en la orina para que nosotros podamos decir que cumple con los criterios de decir que es un síndrome nefrótico. Bueno, una vez que vemos que el paciente cumple con estos criterios, ya diagnosticamos que sí es un síndrome nefrótico, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este paciente tiene un síndrome nefrótico por un daño funcional o por un daño estructural? Entonces, para saber esto, pues vemos y evaluamos las características clínicas y de laboratorio de nuestro paciente. Como ya lo habíamos hablado antes, si está comprendido entre esta edad, si no tiene hematuria, si no tiene hipertensión, si no tiene elevación de creatinina y el complemento está normal, entonces uno dice, este paciente tiene un síndrome nefrótico con un daño funcional, entonces lo voy a empezar a tratar como un síndrome nefrótico como tradicionalmente se trata. Si no cumple con estos criterios, es decir, si el paciente tiene 10 años, si el paciente está hipertenso, si tiene hematuria macroscópica, elevación de creatinina, estos pacientes no se dan bolas y lo refieren directamente a nefrología. Pero vamos a ver en estos pacientes que sí
cumplen con estos criterios. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, síndrome nefrótico, cambios mínimos, pues iniciamos tratamiento con prednisona a 2 miligramos por kilogramo día por 4 semanas. Si el paciente responde, es decir, que tiene un índice de proteína creatinina abajo de 0.21, acuérdense que si tiene un índice de proteína creatinina mayor de 2, estamos hablando de una proteinuria masiva o una proteinuria nefrótica. Entonces, para nosotros saber si el paciente responde, tiene que tener un índice de proteína creatinina menor de 0.21. Entonces, si el paciente responde después de 4 semanas, pues entonces bajamos la dosis del esteroide a 1 miligramo por kilogramo día por 4 semanas y volvemos a hacer un examen de orina. Acá vemos cómo está el índice de proteína creatinina. Si está abajo de 0.21, pues entonces continuamos la reducción de la prednisona paulatinamente hasta omitir. Eso es lo que pasaría en un síndrome nefrótico usualmente de cambios mínimos. Pero si tenemos un paciente con un síndrome nefrótico que cumplía con estos criterios de cambio mínimo, pero que no tiene una respuesta al tratamiento usual, pues vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos un síndrome nefrótico que le dejamos su esteroide por 4 semanas a 2 miligramos por kilo y a las 4 semanas le hacemos un índice de proteína creatinina y este está mayor de 2, entonces automáticamente lo refieren porque este paciente se está comportando como un síndrome nefrótico que no va a responder a esteroide. Y para eso, pues necesitamos nosotros verlos y tratarlos con otro tratamiento. Pero hay pacientes que responden a las 4 semanas y entonces disminuimos la dosis. Sin embargo, al disminuir la dosis y hacerles el control a las 4 semanas, vemos que aumenta otra vez el índice de proteína creatinina, pues este paciente lo catalogamos como que depende de dosis altas de esteroide, depende del esteroide para estar bien. Entonces, estos pacientes también los tienen que referir. Pero si el paciente le fue bien, logramos bajar las dosis y al momento de que omitimos la dosis del esteroide, el paciente empieza con recaídas. ¿Qué son las recaídas? Pues que vuelve a tener edema, vuelve a tener índice de proteína creatinina mayor de Dios en más de dos veces en 6 meses o más de 4 veces en un año. Pues este paciente también lo tienen que referir porque se está comportando como un paciente con recaídas frecuentes y eso no es normal. Entonces también lo tienen que referir. Entonces hay varios momentos en los cuales ustedes pueden identificar a su paciente y ver si no cumple criterios mínimos o no hay una adecuada respuesta al tratamiento como debería de ser y lo tienen que referir con nosotros antes. ¿Qué más le damos de tratamiento a este paciente? Pues las medidas generales son el reposo. Es muy importante llevar el control diario del peso porque la mayoría de los pacientes que nos refieren a nosotros es porque no logran controlar el peso. Y es que nosotros les decimos a los papás que restrinjan peso, pero cuando no nos damos cuenta, los papás les siguen dando líquidos a estos niños. Entonces es muy difícil el poder controlar el peso muchas veces. Entonces es bien importante estarlos porque es la única manera objetiva de saber si estamos nosotros tratando a este paciente adecuadamente y que el tratamiento que le estamos dando está dando resultado. Tenemos que controlar la presión, importantísima la dieta hiposódica, la restricción de líquidos. Los líquidos los restringimos hasta aproximadamente 400 por metro cuadrado. Entonces es bien importante la restricción porque si no les digo, van a seguir con el edema y eso va a ser un motivo por el cual lo van a tener que trasladar con nosotros. Dejamos diuréticos, usualmente cuando el edema es masivo, tienen ascitis los pacientes, pues podemos usar dosis de furosemida hasta 5 miligramos por kilogramo día, con una dosis máxima de 100 miligramos al día. Y algunos pacientes necesitan 2 diuréticos para poder ayudar a disminuir el edema. Y usualmente usamos hidroclorotiazida con amiloride de 1 a 2 miligramos por kilogramo día. Usamos esta porque esta nos ayuda también pues, a absorber un poquito de potasio porque acordémonos que con la furosemida vamos a perder mucho potasio. Entonces, para disminuir esos efectos secundarios por el uso del diurético de asa, que nos ayuda a perder potasio. ¿Qué complicaciones podemos tener con un paciente con síndrome nefrótico? Principalmente estados de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque hay pérdida de antritombina 3, entonces esto va a hacer que hayan más consecuencias tromboembolíticas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, raro, pero sí pueden tener los pacientes este tipo de complicaciones. Otra cosa es el riesgo de infecciones, porque hay mucha translocación bacteriana, tenemos pérdidas de inmunoglobulinas y estos pacientes podrían llegar a tener peritonitis. Se pueden confundir a veces con un abdomen agudo, pueden simular una apendicitis y hay pacientes que incluso los llevan a sala de operaciones pensando que era una apendicitis y realmente lo que tenían era una peritonitis. Entonces, ojo con eso para poder hacer un buen diagnóstico.
Y lo otro, pues, que tenemos la hiperlipidemia, ¿verdad? Que esto se da porque hay pérdida y aumento de síntesis de lipoproteínas. Muy bien, hasta acá hablamos de síndrome nefrótico. Ahora vamos a hablar de síndrome nefrítico. Y acá, pues, el síndrome nefrítico se caracteriza por una lesión inflamatoria a nivel glomerular, secundaria a una infección renal primaria o secundaria. Acá, pues, el riñón se puede tapar o puede fugar, puede tener las dos situaciones y se va a caracterizar por elevación de creatinina, por hematuria e hipertensión. Acá mucha gente se confunde a veces porque incluyen dentro de la triada el edema. Acá usualmente el paciente puede tener un edema, pero no es un edema característico como en el síndrome nefrótico, usualmente es un edema leve. Pero estas tres cuestiones que estamos mencionando acá son las que realmente representan lo que es un síndrome nefrítico. Este síndrome nefrítico pues se presenta más en la edad escolar, entre los 5 y los 12 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres, 2-1, como en el síndrome nefrótico. En menores de 2 años es raro y aproximadamente causa un 5% de los casos, y en adultos de 5 al 10% de los casos. Dentro de la etiología pues tenemos varias causas de síndrome nefrítico. Tenemos desde el lupus, que son menos frecuentes. Tenemos raras como causas inmunológicas, como una poliarteritis nodosa, por ejemplo. Tenemos otros procesos como síndrome hemolítico, pero dentro de los más frecuentes tenemos las glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptocócica o no, la púrpura de Henoch o una nefropatía por IgA. Para fines de la presentación y porque es más frecuente, vamos a hablar de las glomerulonefritis postinfecciosas porque son las más frecuentes. Acá, dentro de las causas postinfecciosas, las más conocidas son las que son secundarias a una faringoamigdalitis, que son más frecuentes en invierno, o las que son secundarias a lesiones cutáneas, como el impétigo, que son más frecuentes en verano. Estas, pues, son secundarias principalmente al estreptococo beta hemolítico del grupo A, y porque tienen algunas cepas que son nefrogénicas y que tienen sinergismo por el endotelio del riñón. Entonces es más frecuente que lleguen a dañar porque se forman estos complejos autoinmunes que llegan a dañar el glomérulo. Usualmente cuando un paciente presenta una glomerulonefritis después de una faringoamigdalitis, eso se presenta de 1 a 2 semanas después de que el paciente tuvo esta condición clínica, y si es después de un impétigo se puede presentar hasta 6 semanas después. Sin embargo, no solo el estreptococo beta hemolítico del grupo A puede causar una glomerulonefritis. Hay otros virus como el virus de la hepatitis, virus del sarampión, otras bacterias como la salmonela, citomegalovirus, Epstein-Barr, toxoplasma. O sea, hay muchos gérmenes y muchos patógenos que nos pueden causar el síndrome nefrítico, pero es más frecuente que sea secundario al estreptococo beta del grupo A. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues el 50% de los pacientes va a presentar la TEA clásica, ¿sí? Va a presentar la lesión renal aguda o una IRA, la hematuria y la hipertensión. La gran mayoría de los pacientes, más del 50%, va a consultar por hipertensión arterial. Hipertensiones de difícil manejo que muchas veces llegan con náuseas, cefalea, vómitos, incluso pueden ocasionarles una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, eso es como lo más frecuente. Y los que no llegan por hipertensión van a llegar por la hematuria. Entonces, ahí es donde ustedes pueden aprovechar y hacer, analizar y considerar que se trata de un síndrome nefrítico. Importante siempre preguntar la historia, ¿verdad? Si cursó con algún proceso infeccioso previo, porque esto también orienta mucho al tratamiento y al manejo. ¿Cómo es que se da este síndrome nefrítico? Pues tenemos al estreptococo beta hemolítico del grupo A, por ejemplo, en este caso. Este va a provocar que se dé una reacción de hipersensibilidad tipo 3, generando complejos autoinmunes que se van a llegar a depositar a nivel del endotelio de esta barrera de filtración. Una vez que estos complejos autoinmunes se llegan a depositar, van a causar un daño a nivel del endotelio. Esto va a hacer que se provoque un estado de inflamación que va a activar el complemento, las citoquinas, que van a provocar que se lastime el endotelio que hay en el glomérulo, de esa capa endotelial que vimos. Se van a ir depositando estos complejos autoinmunes abajo de las células eh, epiteliales o bien de los podocitos que vieron antes. Si lo viéramos en una microscopía electrónica, lo viéramos así, viéramos estos depósitos autoinmunes de esta forma.
¿Y cómo es que lo vemos en la práctica clínica? Entonces, si tenemos un paciente que tiene una faringoamigdalitis o un proceso infeccioso, ya sea de 2 semanas después o 6 semanas después que llegue a la emergencia, pues es importante hacer el análisis. Sabemos que si tuvo una infección por estreptococo beta hemolítico, por ejemplo, vamos a tener una formación de inmunocomplejos que van a estar circulando dentro del organismo y que van a ir a depositarse a nivel de los capilares glomerulares. Estos depósitos que van a provocar que algunos glomérulos se puedan lastimar, haciendo que empiecen a fugar proteínas en menor rango que un síndrome nefrótico. Botan proteínas de una forma menos agresiva y van a presentar hematuria por ese daño que están teniendo, ¿sí? Acuérdense que una vez que se depositan en los capilares glomerulares, como hay una reacción inflamatoria, se va a activar el complemento, entonces empieza a consumirse el C3. Por eso es que estos pacientes uno espera que tengan el C3 bajo, ¿sí? Entonces, estos depósitos van a provocar que algunas células del riñón se empiecen a tapar y eso va a provocar que disminuya entonces el filtrado glomerular. Vamos a tener entonces elevación de creatinina, lo que se va a traducir a una lesión renal aguda. Y si esto persiste por mucho tiempo, pues entonces vamos a empezar a tener edema, sobrecarga de volumen e hipertensión arterial. Y eso es como se da el síndrome nefrítico. ¿Qué tratamiento le damos nosotros a estos pacientes con síndrome nefrítico? Pues siempre reposo, tenemos que controlar el peso y la presión arterial y tenemos que tener una evaluación cardiovascular. Estos pacientes definitivamente hay que mantenerles una dieta hiposódica, una restricción de líquidos, tratando de manejar un balance negativo. Es raro que se les dé tratamiento antibiótico porque la mayoría de estos pacientes ya cursaron con esa infección. A menos que tuvieran una infección activa, pues sí, para evitar que haya diseminación de estas cepas nefrogénicas. Entonces sí se da, pero si el paciente ya tuvo el antecedente que tuvo, el proceso infeccioso faringoamigdalino o el linfético, pues ya no vale la pena. ¿Qué vamos a dar para el manejo de la hipertensión? Pues, y sobre todo si hay sobrecarga hídrica, pues vamos a darles furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo día. La dosis acá, si se dan cuenta, es mucho más bajita que en un síndrome nefrótico. Estos pacientes no requieren de esteroide porque muchos, en algunos casos nos han consultado si le dejan esteroide. En estos casos no se necesita esteroide. Si el paciente está muy hipertenso, pues podemos usar hidralazina o nifedipino. Evitemos siempre el enalapril, porque si el paciente tiene una lesión renal aguda, podemos hacer dándole el enalapril o los YECA, ¿verdad? Que eleve el potasio y que podamos tener una complicación extra. Algunos pacientes que tienen una hipertensión importante, pues pueden requerir manejo en cuidados intensivos de la presión arterial, pueden requerir infusiones de nitroprusidato, por ejemplo, o infusión de la betalol, y algunos otros pacientes, en raras ocasiones, pueden requerir una terapia de reemplazo renal. ¿Cómo manejamos nosotros a estos pacientes? Pues lo primero es, si a un paciente a la emergencia por macrohematuria o hipertensión, entonces tenemos que hacernos la pregunta si es un síndrome nefrítico. Si el paciente tiene elevación de creatinina, hipertensión arterial y la orina color té o Coca-Cola, pues ya consideramos que sí, si es un síndrome nefrítico, entonces vamos a hacer un complemento. Si el complemento está normal y tiene todas estas características, lo referimos porque, como les decía antes, lo normal es que el complemento baje por la fisiopatología que ya vimos. Entonces, si está normal, puede ser alguna otra patología de mal pronóstico y por lo tanto hay que referirlo, ¿sí? Pero si el complemento está bajo, pues entonces le iniciamos tratamiento con furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo día, evitamos la sal, evitamos el enalapril y de esa forma manejamos los pacientes. Usualmente estos pacientes tienen una muy buena evolución, el cuadro se autolimita y los pacientes mejoran. La gran mayoría ya en cuestión de 1 o 2 semanas, pues ya tienen normal la creatinina, control de la presión arterial y nos vemos nosotros en la consulta externa para el seguimiento y generalmente se quedan una vez al año para ver que no vayan a tener algún cambio en el cuadro clínico de estos pacientes. Sin embargo, es importante saber que hay algunas otras enfermedades que pueden hacer que el complemento esté bajo. O sea, no solo las glomurulonefritis postinfecciosas bajan el complemento, también algunas
glomerulonefritis membranoproliferativas o algunas nefritis lúpicas pueden hacer que también esté el complemento bajo. Entonces, es importante que si el paciente lo respondió bien, tenía el C3 bajo y eso era lo que nosotros esperábamos, hacer un control en 4 semanas nuevamente del complemento. Y si el complemento sigue bajo, es una indicación para referirlo porque puede ser alguna de estas otras patologías que requieren un tratamiento más específico. Pero si el complemento está normal, pues entonces nos quedamos tranquilos y decimos, esto se trató de una glomerulonefritis postinfecciosa. ¿Qué complicaciones pueden tener estos pacientes? Pues insuficiencia cardíaca congestiva, una encefalopatía hipertensiva o insuficiencia renal. ¿Qué quiero yo que ustedes recuerden? Bueno, primero que las glomerulopatías también pueden progresar a una enfermedad renal crónica y por lo tanto estos pacientes tienen que ser referidos oportunamente. Un síndrome nefrótico que no cumple con cambios mínimos, que sea resistente al tratamiento con esteroide, que sea dependiente a esteroides o con recaídas frecuentes, deben referirlos. Y un paciente con síndrome nefrítico, con un complemento normal o que no normalice el complemento después de 8 semanas, también es una indicación para referirlos para que ya se les pueda dar el tratamiento de manera oportuna y evitar que lleguen a una enfermedad renal crónica. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, doctora, por esta charla tan interesante. Sí tenemos una pregunta por el momento. Si alguien más tiene preguntas, por favor, escríbanlas en el área de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos ¿es recomendable colocar de rutina anticoagulantes a los nefróticos? No, no es recomendable usar anticoagulantes. Sí es importante que se lleve un manejo cuando hay algún estado de hipercoagulabilidad muy evidente con hematoncología, pero no, usualmente no se deja. No se deja porque al momento que el paciente va mejorando y va corrigiendo y respondiendo al tratamiento, pues esto mejora rápidamente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿un paciente con síndrome nefrótico con edema generalizado se utiliza el mismo manejo con el uso de dosis de diuréticos? Sí, un paciente con edema generalizado, ahí es cuando somos un poquito más agresivos con la dosis del diurético a 5 miligramos por kilo y muchas veces requieren de doble diurético. Pero en un paciente que tiene un edema leve, que no tiene ascitis, que probablemente es un edema hiperpleural y en miembros inferiores, pues probablemente solo lo vas a manejar con infusión de furosemida o bien con furosemida con horario. Pero va a depender de qué tan grave y qué tanto tiempo lleva el paciente con el edema. En estos pacientes que son crónicos, que ya tienen 2, 3 semanas, usualmente estos pacientes requieren de doble diurético para responder bien, porque estamos tratando ya a un paciente que tiene un sistema renina, angiotensina, aldosterona que está sumamente hipertrófico por mucho tiempo, entonces es difícil manejarlos, ¿verdad? Entonces sí necesitamos un doble diurético, pero cuando es un edema muy generalizado. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo se debe de ir graduando el líquido que se le da a los pacientes? Si iniciamos con 400 ml día, ¿en qué momento aumentamos? Muy bien, eso es muy bueno, porque miren ustedes, cuando un paciente llega con un síndrome nefrótico, con un edema muy generalizado, pues la restricción de líquidos es mandatoria y es muy importante para tener éxito en el tratamiento. Uno espera que a la segunda semana de haber iniciado el tratamiento con esteroide, el paciente vaya respondiendo. Entonces, eso quiere decir que la primera semana probablemente vamos a tener a 400 metros cuadrados, en la segunda semana ya vamos a tener 800 metros cuadrados y después de la segunda semana, si el paciente va muy bien, si el edema fundió completamente y uno podría, si uno quisiera, ¿verdad?, ser más objetivo, podría hacer un índice de proteína de creatinina y ya para ese entonces ya estaría normal, o sea, abajo de 0,21, o sea que después de las 2 semanas ustedes ya podrían dejar, ir dejando ya líquidos a libre demanda. Muchas gracias. Dice otra, al omitir el esteroide en un síndrome nefrótico, ¿al cuánto tiempo citamos al paciente para control de proteína creatinina, de índice? A las 4 semanas. A las 4 semanas. Entonces, acuérdense que venimos de un tratamiento básicamente que va a durar 3 meses. Entonces, ustedes suspenden el tratamiento y a las 4 semanas vuelven a citar a su paciente para ver que ya no tenga un índice de proteína creatinina en rango nefrótico. Y así lo van a estar viendo probablemente unos 6 meses cada mes y después ya lo pueden ir viendo cada 2 meses, cada 3 meses y así nos vamos ya solo en observación.
¿Sí? ¿En el síndrome nefrótico se debe de usar albúmina? ¿Sí? ¿O cuál sería nuestro valor de referencia para mantener albúmina en sangre? Muy bien. Usualmente no se usa albúmina en infusión y la razón es que estamos perdiendo proteínas de un rango nefrótico. Eso quiere decir que estamos perdiendo albúmina a 40 miligramos metro cuadrado hora. O sea, es un montón de albúmina la que estamos perdiendo. Entonces, usualmente no se deja. Pero hay algunas situaciones, por ejemplo, algunas ascitis que son muy importantes en el que el paciente ya lleva muchísimo tiempo eh, sin poder manejar ese edema, pues podríamos dejar para que nos ayude un poquito a responder. Aquellos pacientes que tienen derrame pleural también podrían requerir albúmina, pero de rutina no se deja albúmina, solo cuando hay algunas complicaciones secundarias al edema. Muy bien, muchas gracias. Y tal vez solo para agregar un poquito, perdón, Ana Leslie, conforme el paciente va recibiendo tratamiento con esteroide, pues ese nivel de albúmina va mejorando, arriba de 2.5. Los pacientes que llegan con síndrome nefrótico, ustedes van a ver que tienen albúminas hasta de 1, de 0.9. Entonces, uno a veces se asusta, digamos, dejamos la albúmina de una vez, pero usualmente con el manejo de la diuresis, la restricción de líquido, el paciente mejora y al iniciar el esteroide, pues va a mejorar muchísimo más rápido. O sea, usualmente no requieren albúmina, solo en situaciones, como les digo, de complicaciones. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que dice, para tenerlo claro, ¿qué se solicita cuando hablamos de complemento? ¿Solo C3 y C4? Así es, se solicita C3 y C4. Y tenemos a dos personas que están alzando su mano. Si tienen alguna pregunta, por favor, colocarla en el área de preguntas y respuestas para que la doctora pueda resolver sus dudas. Y si no hay más preguntas, vamos a dar el link